Hola chiquillos, nuevamente. Espero se encuentren muy bien. Ahora lo que vamos a revisar pues, es la parte de transformaciones sucesivas. Primero empezando pues, por lo que tenían que trabajar en el libro. En el libro les había pedido que en la página 82 resolvieran la tercera y la cuarta parte. Entonces vamos primero a revisar la tercera parte. En la tercera parte lo que les pedían era que con base en cada una de las transformaciones que ahí se daban, pues que ustedes pudieran identificar qué transformación era y brindar las características para cada una de ellas. Entonces eso es lo que vamos a hacer primeramente. Entonces vean chiquillos, lo que dice es que de la figura A se obtuvieron las figuras B, C, D y E y que definamos y pues cuáles son las características de cada una de esas transformaciones. Por ejemplo, si nos damos cuenta, para pasar de la figura A a la figura B, y pues lo único que le sucedió a la figura fue que se movió, es decir, cambió su posición. Como di, lo único que como se modificó fue su posición, no se modificó ni su orientación ni su sentido, quiere decir que esta transformación tendría que ser una traslación. Y recuerden que cuando es una traslación se debe anidar o se debe colocar el vector de traslación. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues hay diferentes maneras. Una forma de calcular el vector de traslación es comparar las coordenadas de los homólogos. Por ejemplo, este punto, ¿verdad que tendría su homólogo en este punto? Es decir, el punto menos 3, menos 1 tiene su homólogo que es menos 1,1 en esta figura. Si nos podemos dar cuenta, pues en X lo que le sucedió a la figura fue que se trasladó 2 unidades hacia la derecha. Mientras que en Y estaba en menos 1, pasó 1, se trasladó 2 unidades hacia arriba. Quiere decir entonces que podríamos decir que es una traslación con respecto al vector 2,2 o en dirección 2,2 o de la forma x más 2 porque se sumó 2 unidades a la derecha, coma y más 2 porque se trasladó 2 unidades hacia arriba. Aquí no hay nada más que decir. Ahora, si vamos con respecto a la figura C, nos podemos dar cuenta que con respecto a la figura a la figura C, lo que sucedió fue que la figura tiene exactamente el mismo tamaño, la misma forma, solo que la figura cambió su sentido. ¿Verdad que en este caso podríamos darnos cuenta de que lo que sucedió fue que la figura se reflejó? Y recuerden que cuando hablamos de una reflexión tenemos que buscar con respecto a qué eje de simetría se reflejó. Y recuerden que los ejes de simetría son rectas. En este caso, pues, lo podemos ver muy sencillo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, este punto tiene su homólogo en este. Para que sea el eje de simetría, pues tienen que estar a la misma distancia de ambos puntos. Si nos damos cuenta, pues estas figuras son simétricas con respecto al eje Y, puesto que cada uno de estos puntos que son homólogos entre sí están a la misma distancia de este punto, o de esta recta, perdón. Quiere decir entonces que esa sería una reflexión con respecto al eje Y, o recuerden que lo pueden poner con respecto a la recta x igual 0, porque el eje Y es lo mismo que decir la recta x igual 0. Ahora, si nos vamos a la figura D, en la figura D, chiquillos, ya vemos y podemos notar que la figura cambió su tamaño. La única transformación que es capaz de modificar el tamaño de una figura, pues es la homotesia. Ahora, en homotesias recordemos que tenemos que definir tanto el centro como la razón o la constante de proporcionalidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vean, chiquillos. Para el centro, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, por medio de líneas o segmentos, vamos a unir un punto con su homólogo y de esa manera poder determinar el centro. ¿Cómo? Por ejemplo, el homólogo de este punto verá que debería ser este. Entonces uno este punto con su homólogo. El homólogo de este punto debería ser este. Entonces 1. El homólogo de este punto el homólogo de este punto tendría que ser este. El homólogo de este punto debería ser este. Y el homólogo de este punto pues debería ser este. Si nos damos cuenta, al haber trazado todos esos segmentos, ¿verdad que todos esos segmentos se intersecan en este punto de acá? Ese punto donde se intersecan todos esos segmentos corresponde al centro de la homotesia. En este caso, pues podríamos decir que es una homotesia con centro en el punto 0,0 o centro en el origen. Ahora, chiquillos, me falta entonces determinar la constante de proporcionalidad. Si nos damos cuenta de, pues, una figura se encuentra a un lado del centro y la otra se encuentra del otro lado del centro. Con solo saber eso, pues sabemos que tendría que ser una homotesia inversa o indirecta, puesto que están en sentidos contrarios del centro. Y eso nos indica entonces que la constante de proporcionalidad debe ser un valor negativo. Ahora bien, ¿cómo podemos sacar la constante de proporcionalidad? Hay diferentes formas. Podríamos sacar la distancia que hay del centro
a un punto y la distancia del centro a su homólogo. Y dividir la distancia del centro a la imagen entre la distancia del centro al punto original. Eso nos daría la constante de proporcionalidad. Ahora, otra forma también en la que lo podemos hacer es dividir los segmentos o la medida entre segmentos homólogos. Por ejemplo, podríamos tomar la medida de este segmento, que es la imagen, y dividirla entre la medida de este segmento, que sería la preimagen o la figura original. Ahora, aquí lo más sencillo que podemos ver es esto. ¿Verdad que el segmento, eso lo podemos hacer con distancia entre puntos para saber cuánto mide y todo eso? ¿Verdad que este segmento de acá es homólogo con este segmento de acá o es, pues es la imagen de este segmento? Si nos damos cuenta, como esto es un segmento vertical, podemos nada más contar la distancia que hay en Y. Si nos damos cuenta, la distancia que hay en Y o lo que mide este segmento serían 3 unidades lineales o 3. Mientras que este lo que mide serían 2. Quiere decir entonces que como se saca dividiendo la medida del segmento de la imagen entre la medida del segmento original, la constante aquí sería 3 entre 2, o en decimales 1.5. Ahí se lo podemos dar en decimales porque es finito. Y como la homotesia en este caso es inversa, quiere decir que esa constante sería negativa. Quiere decir que en este caso la constante de proporcionalidad sería menos 3 medios, o menos 1.5. Así es como lo podemos calcular, es muy sencillo. Y ahora, chiquillos, lo único que nos hace falta pues, es determinar qué fue lo que le pasó a la figura E. Y pues si nos damos cuenta, para pasar de la figura A a la E, la figura tuvo que haberse rotado, tuvo que haberse girado. Y recuerden que cuando son rotaciones, ocupamos tener cuál es el ángulo, cuál es el centro, y aparte de eso, pues cuál es el sentido en el cual se realizó la rotación. Ahora, chiquillos, cuando trabajemos este tipo de ejercicios en rotación, yo sé que sería un poco complicado si trabajamos con centros diferentes al origen y si trabajaríamos, digamos, pues ángulos que no sean múltiplos de 90. De forma gráfica, cuando sean rotaciones, es la única transformación, vamos a trabajar únicamente con centro en el origen y pues con ángulos múltiplos de 90 para que ustedes puedan definir sus características. Sin embargo, si fuera el cálculo de imágenes o saber cuáles son las coordenadas de un punto respecto a otro dado y respecto a los ángulos, ahí sí pueden calcularlo todo con ángulos diferentes de múltiplos de 90, centros diferentes. Pero de forma gráfica, cuando tengan que identificarlo, solo en rotación vamos a trabajar con centro en el origen y los múltiplos que ya ustedes conocen. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuánto se rotó? Pues vamos a comparar las coordenadas. En este caso, ¿verdad que este punto, que tiene coordenadas menos 3, menos 1, es homólogo con este punto que tiene coordenadas 1, menos 3? ¿Verdad que si nos damos cuenta, ahí lo que sucedió fue que las coordenadas se invirtieron y lo que originalmente era Y cambió de signo? ¿Verdad que entonces lo que estaríamos diciendo ahí es que el par ordenado pasó a ser de la forma menos Y, X? ¿Por qué? Porque se invirtieron las coordenadas, lo que era Y pasó a ser X, lo que es X pasó a ser y la que era originalmente la coordenada en Y cambió de signo. Para que eso suceda, ¿verdad que se tiene que haber rotado o 90 grados en el sentido antihorario o 270 grados en el sentido horario? Y eso sucede siempre y cuando el centro sea el origen. Quiere decir entonces que ya al haber hecho la comparación entre esas dos coordenadas, podríamos decir que esto es una rotación con centro en el origen con un ángulo de 90 grados en el sentido antihorario o 270 grados en el sentido horario. Y pues básicamente esto era lo que teníamos que realizar acá. Espero que estemos claros. Ahora, en la cuarta parte, que es lo que nos solicitaban, voy a abrirlo por acá. En la cuarta parte lo que nos pedían era que con base en esta figura le realizáramos las transformaciones sucesivas que ahí se nos dictaban. La primera transformación que se nos pedía era que la figura se rotara 90 grados en el sentido horario desde el origen. Ahora, chiquillos, recuerden que cuando son 90 grados desde el sentido horario desde el origen, lo que sucedía era que el par ordenado se invertía y lo que era originalmente la coordenada en X cambiaba de signo. Es decir, que en este caso lo que tendríamos que hacer es para todas las coordenadas de estos puntos, tendríamos que tomar el valor del par ordenado, invertirlo y cambiar lo que originalmente era la coordenada en X. De esta forma, vamos a empezar desde el punto A. Entonces, si nosotros realizáramos la transformación del punto A para obtener A', ¿verdad que como el par ordenado es menos 3,1,
su imagen tendría que ser el par ordenado. Como se invierte sería 1 y como originalmente la x cambia de signo pasaría a ser el par ordenado 1,3. Entonces ubicando el par ordenado 1,3 este punto quedaría acá. Ahora, si lo hacemos para b, si este es menos 2, menos 1, ahora este par ordenado pasaría a ser menos 1,2. Es decir, este punto estaría ubicado acá. Si lo hacemos para c, como es menos 1, menos 1, ahora este punto pasaría a ser menos 1,1, es decir, estaría ubicado acá. Y si lo hacemos para d, como es menos 1,2, se invierte el par ordenado y ahora pasaría a ser 2,1. Quiere decir que este punto quedaría acá. Entonces la primera figura o la primera transformación originaría esta figura de esta manera. Entonces ya tendríamos la primera transformación realizada. ¿Por qué? Porque como era 90 grados con centro en el origen y en el sentido horario, pues lo que sucede es que el par ordenado se invierte y lo que originalmente era la x cambia de signo. Ahora, lo siguiente que nos pedían que realizáramos era que cada punto se trasladara en dirección 1, menos 3, es decir, a todos los valores en x hay que sumarles 1 y a todos los valores en y restarles 3. Entonces, si lo hacemos de esa forma, como se va a mover 1 y 3 hacia abajo, podemos verlo de esta manera. Este punto lo vamos a mover 1 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Quiere decir que ese punto ahora pasaría a estar acá. ¿Por qué? Se le suma 1 a x, pasa a estar en 2 en x, y la coordenada en y era 3, se le restan 3, pasaría a estar en 0 ahora. Si a este punto le sumamos 1, me corro 1 hacia la derecha y 3 hacia abajo, pasaríamos a estar acá. Lo mismo pasa con este punto, se corre 1 hacia la derecha, 3 hacia abajo, pasamos a estar acá. Y el último punto, que es este, lo corremos 1 hacia la derecha y 3 hacia abajo, pasamos a estar acá. Quiere decir que la próxima figura que se forma sería esta figura de acá. Ahí ustedes pueden poner los puntos A segunda, B segunda, D segunda, C segunda, porque son transformaciones sucesivas. Ahorita es que no me da chance para poder hacerlo. Ahora, chiquillos, la siguiente transformación después de esa dice que se le aplica una homotecia desde 2,0 con razón menos 2. Es decir, se le va a aplicar una homotecia con centro en el punto 2,0. Es decir, se le va a aplicar una homotecia con centro acá y razón menos 2. Como se le va a aplicar una homotecia con centro en este punto y razón menos 2, pues la imagen de este punto, como es el centro, pues sería el mismo punto. Y como la homotecia tiene una razón negativa y menor que menos 1 porque es menos 2, pues quiere decir que la figura va a aumentar su tamaño, pero en el sentido contrario. Ahora, yo sé que ustedes lo pudieron haber hecho con fórmula. Yo me voy a ayudar con un comando que tiene acá la aplicación. Si lo hacemos de esta manera, aplicamos la homotecia en este centro y escala o razón menos 2, nos quedaría más o menos esta figura de acá. ¿Qué coordenadas tendría esa figura? Serían 2,0, 6,2, 6,4 y listo. Y 0,4. Esas serían las coordenadas pues, que tienen los puntos al haberse aplicado esa homotecia. Y lo último que nos piden pues, es reflejarlo con respecto a la recta y igual a x. Y recordemos que la recta y igual a x es lo mismo que decir la recta identidad. Y cuando se refleja con respecto a la recta identidad, los pares ordenados se invierten. Es decir, las coordenadas en la forma x, y pasarán a ser ahora de la forma y, x. Es decir, este punto 2,0 pasa a ser ahora 0,2. El punto 6,2 pasa a ser ahora 2,6. Más o menos acá. El punto 6,4 pasa a ser ahora 4,6. Y el último par ordenado, que sería 0,4, pasa a ser ahora 4,0. Y lo que voy a hacer es nada más unir los puntos por el comando que tiene aquí la aplicación. Acá, con este, con este, con este, con este. Ay, uní un punto que no era. Bueno, voy a hacerlo nuevamente. Es unir 0,2, nuevamente 0,2 con 2,6, con 4,6 y con 4,0. Básicamente entonces tendríamos la figura de esta manera. Y pues ahí ya le realizamos todas las transformaciones sucesivas a esta figura. Ven que básicamente es todo lo que hemos estado trabajando. Y nada más es representarlo, trasladarlo al plano cartesiano. Entonces, chiquillos, eso era la primera parte o eso era lo primero que se les solicitaba acá. Ahora bien, aparte de esto, esa semana yo les había asignado que por favor trabajaran unos ejercicios.
Lo primero que se les solicitaba en esos ejercicios era que con base en estas imágenes ustedes pudieran definir o determinar qué tipo de transformaciones se podían utilizar para crear todos esos diseños. Podría ser que se utilizara más de una, que no se utilizara ninguna o que se utilizaran solo ciertas transformaciones. Vamos a ver cada uno por cada sentido. Empezando desde la primera transformación que habíamos visto. La primera transformación que vimos, ¿verdad? Que fue la transformación de reflexión. Por ejemplo, chiquillos, si nosotros nos damos cuenta, en reflexión pues podemos trabajar lo que son simetrías. ¿Verdad que si a esta figura nosotros le trazáramos, ya fuera un eje acá vertical o un eje horizontal, pues nos podríamos dar cuenta que al trazar el eje vertical, esta parte que queda a la izquierda se refleja con respecto a ese eje y se genera toda la figura a la derecha. O si fuera un eje horizontal, pues se genera la parte superior respecto a la parte inferior. Inclusive podríamos sacar un eje en diagonal, etcétera. Como se presenta un eje de simetría y se puede reflejar esa figura, pues quiere decir que para estas aplicables se puede realizar una reflexión. Lo siguiente que podemos ver es ver si se puede realizar algún tipo de traslación. Ahora, chiquillos, en esto, yo sé que eso sería un poquito más complicada de ver. Sin embargo, sí hay traslaciones que uno puede hacer. Por ejemplo, ven lo que pasaría aquí, chiquillos. ¿Qué sucedería si cada uno de estos circulitos, por ejemplo, si este círculo que está acá, yo lo muevo en esta dirección? ¿Verdad que se genera este mismo? La orientación no ha cambiado, la forma es la misma. Si tomamos este, ¿verdad que se traslada y se genera este? Si tomamos este, pues se traslada, se genera en arriba y así sucesivamente. Inclusive con esto lo podemos ver. Este se puede trasladar a una posición, por ejemplo, bueno, este está un poquito más complicado. Este de acá nosotros lo podríamos trasladar para generar, podría ser este de acá abajo, que tienen exactamente la misma posición y así sucesivamente. Quiere decir que en este caso también es aplicable realizarle una traslación. ¿Podríamos hacer una rotación? Pues sí. ¿Verdad que si tomamos, por ejemplo, un segmento o una porción desde el centro, podríamos tomar esa figura e irle rotando cierta cantidad de grados para obtener cada una de estas figuras? Por ejemplo, podríamos tomar como un slice, digámoslo así, como esta porción de acá, e irla rotando para generar cada una de las porciones cierta medida angular. Entonces podríamos decir que también se puede aplicar una rotación. O inclusive tomar la mitad y rotarla a 180 grados para generar la siguiente. Eso también se podría utilizar, no hay ningún inconveniente. Ahora, chiquillos, uno puede decir, bueno, aquí no hay homotecias. De hecho, sí hay homotecias. Y aquí es algo que sí quiero hacer hincapié. ¿Verdad que esta expresión de acá, por ejemplo, este triángulo que dibujamos acá, yo lo podría rotar 180 grados con centro en este punto y se generaría este triángulo de aquí arriba, como esta porción de acá? Sucede que una rotación siempre va a quedar en el mismo punto que una homotecia cuando la razón de esa homotecia es -1. Aplicar una rotación de 180 grados con respecto a un punto y una homotecia con centro en ese mismo punto y razón -1 es exactamente lo mismo. Ustedes lo pueden comprobar algebraicamente. Entonces, en esta figura podríamos decir que se pueden aplicar cualquiera de las cuatro transformaciones. Si nos vamos a esta número 2, pues vemos que es posible realizar una reflexión. Presenta un eje de simetría horizontal, un eje de simetría vertical e inclusive un eje de simetría inclinado. Entonces podemos decir que se puede realizar una reflexión. Ahora, algo que aquí sí nos sucede es que lastimosamente aquí no podemos aplicar una traslación. Por ejemplo, yo no puedo mover alguna de estas figuras y que quede exactamente igual en el mismo sentido. Ven que todas las figuras pues han cambiado su orientación o su forma. Entonces en este caso no podríamos aplicar una traslación. Ahora, chiquillos, acá nosotros podríamos ver que sí se puede hacer una rotación. Por ejemplo, ¿verdad que si tomamos una cuarta parte de esta figura y la vamos rotando 90 grados, se obtienen cada uno de estos
cuadrantes, por decirlo así. Quiere decir que sí podríamos hacer una rotación. Inclusive, si se puede hacer esta rotación, ¿verdad que entonces con centro en este punto se podría aplicar una homotezia a razón menos 1 y se obtendría este otro cuadrante? Y lo mismo para este se rotaría si se tiene este. O inclusive se puede decir que se toma la mitad de la figura con centro en este punto y se le aplica una homotesia de razón menos 1. Se generaría toda la de abajo. Quiere decir entonces que a esta se le puede aplicar una homotesia también. Y traslación, y pues lastimosamente no podemos hacer una traslación puesto que no se genera esa figura. Entonces, chiquillos, nada más es fijarse como en esos elementos que posee cada uno. Aquí dijimos que era traslación porque sí se podían con estos figuras que se pueden mover en dirección, inclusive todas se pueden mover en algún sentido. Ahora, si nos vamos a la número 3, pues es evidente que podríamos tener un eje de simetría horizontal o un eje de simetría vertical, por ende hay reflexión. También podríamos ver que hay una traslación puesto que se puede tomar esta figura y se va colocando acá y esta se va colocando acá, entonces también hay una traslación porque la orientación de esas figuras no cambia. ¿Podríamos decir que hay una rotación? Sí, podríamos decir que hay una rotación. Si tomamos por ejemplo los corazones y los rotamos 180 grados o estas figuras y las rotamos 180 grados, pues podemos decir que se genera esa figura. Y como hay una rotación de 180 grados, también puede haber una homotesia con razón menos 1 en ese centro. Entonces aquí se podrían aplicar las 4 transformaciones. Acá, chiquillos, pues lo primero, lo más evidente es que hay reflexión. Se pueden trazar una infinidad de ejes de simetría, se pueden trazar de forma horizontal, vertical, diagonal, etc. Traslación no podemos decir que haya porque las figuras a la hora de moverlas no mantienen la misma orientación. Rotación sí podríamos decir que existe, puesto que, por ejemplo, si tomamos cada uno de estos cositos, los vamos a ir rotando cierta medida angular, que esa medida angular se podría calcular dividiendo los 360 grados entre la cantidad de picos, por decirlo así, de estas figuritas que haya. Entonces hay rotación. Y podemos decir que hay homotesia porque vean que las figuritas, vean que se van haciendo cada vez más pequeñas. Se puede decir que, ya sea empezando la de adentro, que se van aplicando homotesias con razones mayores que 1, o desde la de afuera, se puede decir que se van aplicando homotesias directas con razón entre menos 1 y 0. O inclusive que a estas figuras de acá se les aplica una homotesia con razón menos 1 para generar la otra figura que hay al otro costado. Entonces aquí podríamos decir que también hay una homotesia. Inclusive podría ser válido, pero pues si uno dice homotesia 1, di porque la figura, homotesia con razón 1 porque la figura queda en el mismo punto. Acá, chiquillos, di pues podríamos decir, si nos damos cuenta, di pues no hay ejes de simetría, sí hay traslaciones, porque vean que esta figura, esta paloma negra se va repitiendo y solo se va moviendo, va cambiando su ubicación, igual que la blanca. Entonces se puede decir una traslación. Rotaciones, podríamos decir que para efectos haría rotaciones de 360 grados de cada una de las palomas porque llegan al mismo punto. Pero como para generar todo el diseño, pues no habría. Lo mismo para las homotesias, podríamos decir que hay una homotesia con razón 1, pero lastimosamente aquí la única transformación que podríamos decir clasificar sería una traslación. Y en esta última, chiquillos, pues podemos ver que si hay reflexión, se pueden trazar ejes de simetría horizontales o verticales. Podemos decir que también hay traslación. Vean que si tomamos esta figura y la movemos hacia arriba, o a la izquierda, o en diagonal, se generan cada una de estas. Entonces hay una traslación. Podemos decir que hay rotación nuevamente. Si tomamos una cuarta parte, podemos irla rotando 90 grados para obtener cada uno de estos diseños. Entonces hay una rotación. Y también podemos hablar de una homotesia con razón menos 1. Y pues si tomamos cada uno de estos, le aplicamos una homotesia con respecto a este centro, se podría obtener esta otra figura de acá. Entonces básicamente en esta podríamos decir que se trabajan las 4 transformaciones. Entonces, chiquillos, ven que esto nada más es de manera visual y como poder justificar por qué se hace cada una de esas transformaciones, que son argumentos que ya hemos ido trabajando en el colegio. Ahora, después de esta parte, lo que venía en ese mismo trabajo era que tenían que, con base en una vista gráfica, que es la siguiente que les voy a proyectar acá,
tenían que definir y poder justificar cada una de las transformaciones que ahí se les daba. Es decir, vamos a abrirlo primero para que lo tengamos acá. No guardar. Acá les pedía que con base en estas figuras, que eran transformaciones sucesivas, decir qué le tenía que pasar a la figura 1 para convertirse en la 2, a la 2 para convertirse en la 3 y así sucesivamente. Entonces, vean muchachos, esto lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, si nos damos cuenta, para pasar de la figura 1 a la figura número 2, pues lo que sucedió con la figura fue que se invirtió o se cambió su orientación. Y verdad que si nos damos cuenta, pues cada uno de los puntos homólogos sería perpendicular como a un espejo o a una recta o a un eje de simetría que tendríamos. Quiere decir entonces que ahí estaríamos hablando de una reflexión. Ahora, si nos damos cuenta de pues esa reflexión va a tener un eje o una recta a la cual se encuentra. ¿Verdad que si nos damos cuenta, esa recta a la cual ambas figuras serían simétricas sería esta recta de acá? Corresponde a una recta vertical. Quiere decir entonces que para poder pasar de la figura número 1 a la figura número 2, lo que hicimos fue reflejarlo con respecto a esta recta. Y como es una recta vertical, podemos definir esa ecuación como x igual al valor por donde esta recta pasa en x. Si nos damos cuenta, pues esta recta pasaría por x en menos 3, quiere decir que esta sería una reflexión respecto a la recta vertical x igual menos 3 o respecto a la recta x igual menos 3. Entonces ya ahí tendríamos esa primera. Entonces sabemos que para pasar de la 1 a la 2 se aplicó una reflexión con respecto a la recta x igual a menos 3. Ahora, chiquillos, si queremos pasar de la figura 2 a la 3, evidentemente vemos que la figura modificó su tamaño y cambió su orientación. Entonces sabemos que sería una homotesia. Ahora, ¿cómo hacemos para definir la razón de la homotesia y el centro? Como se los dije anteriormente, lo que vamos a hacer es unir los homólogos mediante segmentos. Si unimos el homólogo de este con este homólogo, el homólogo de este con este y el homólogo de este punto, ven que todos estos se intersecan acá. Este punto tiene coordenadas menos 7,2. Quiere decir entonces que el centro de esa homotesia sería menos 7,2. La razón, pues la podemos averiguar midiendo las proporciones entre segmentos homólogos. Por ejemplo, este segmento de acá, si nos damos cuenta, como es un segmento vertical, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras que en el original ese segmento mide 1, 2, 3. ¿Verdad que si dividimos la medida de este segmento, que serían 6, entre la medida de este, que son 3, nos daría 2? Quiere decir que la constante de proporcionalidad sería 2, pero como la figura invirtió su tamaño, quiere decir que esa constante debe ser negativa. Por ende, la constante de proporcionalidad en esta transformación sería menos 2. Quiere decir entonces que para pasar de la figura 2 a la 3 se aplicó una homotesia con centro en este punto que es menos 7,2 y razón o KE sub 1 igual a menos 2. Entonces ya tendríamos las características de la figura 2 a la figura número 3. Ahora, muchachos, si pasamos de la figura 3 a la 4 y nos damos cuenta que la figura no modificó su tamaño, tampoco su orientación, y pues lo que hizo nada más fue trasladarse de lugar. Quiere decir entonces que en este caso fue una traslación. Y vamos a ver, para pasar de la 3 a la 4 se movió hacia la derecha, quiere decir que el vector en X es positivo. Y en Y podemos ver que como que se bajó cierta cantidad de unidades, quiere decir que en Y sería negativo. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues comparemos. Originalmente este punto tiene coordenadas menos 11,10. Su homólogo, que sería este punto, tiene coordenadas 6,8. ¿Verdad que en X estaba en menos 11 y pasó a 6? ¿Verdad que se tuvo que haber trasladado 17 unidades? ¿Por qué? Porque si a menos 11 le sumo 17, quiere decir entonces que la coordenada en X sería 6. Y en Y estaba en 10 y ahora pasó a estar en 8. Quiere decir entonces que se trasladó 2 unidades hacia abajo. Quiere decir entonces que sería una traslación con respecto al vector 17, menos 2 o en dirección 17, menos 2 o de la forma x más 17, y menos 2. ¿Por qué? Porque a todas las x se le sumó 17 y a todas las y se le restó 2. Entonces ya tendríamos la transformación de la 3 a la 4. Ahora vamos a ver de la 4 a la 5. De la 4 a la 5 podemos ver que la figura pues modificó su orientación y también su posición. Y pues la única que hace esas dos modificaciones
de esa manera, como rotando la figura, y pues esto es una rotación, o girando la figura es una rotación. Vean lo que sucede acá, chiquillos. Originalmente este punto tenía coordenadas 2, menos 2 y su homólogo tiene coordenadas menos 2,2. Este punto tenía coordenadas 6,2 y ahora pasó a tener 2, menos 6. Este punto tiene coordenadas, perdón, 6,8 y ahora pasó a tener coordenadas 8, menos 6. ¿Verdad que lo que sucedió fue que la figura o las coordenadas se invirtieron y lo que era la coordenada en X original, que ahora es la Y en la otra figura, cambió de signo? Con solo eso, pues ya sabemos que es una rotación y que para que eso pase, tiene que ser un ángulo de 90 grados en el sentido horario. Y esa rotación siempre pues, es con centro en el origen, por ende, entonces esta sería una rotación con centro en el punto 0,0 y 90 grados en el sentido horario o 270 grados en el sentido antihorario. Entonces ya tendríamos qué le pasó a la 4 para que se convirtiera en la 5. De la 5 a la 6, y pues nada más podemos ver que modificó su posición, sería nuevamente una traslación. Ahora, en X podemos ver que la figura no se movió ni a la izquierda ni a la derecha, solo bajó. ¿Cuántas unidades? Y pues vamos a ver. Aquí estaba en Y-6, pasó a estar en menos 12 ahora. Quiere decir que bajó 6 unidades. Quiere decir que esta sería una traslación con respecto al vector 0, menos 6. ¿Por qué? Porque no se movió ni a la izquierda ni a la derecha, pero bajó 6 unidades. Entonces podemos decir que es una traslación respecto al vector 0, menos 6, o en dirección 0, menos 6, o de la forma X, Y menos 6. Cualquiera de todas esas es válida. Ahora bien, para pasar de la 6 a la 7, pues evidentemente vemos que la figura modifica su tamaño y la única que puede hacer eso es una homotesia. Para la homotesia ocupamos el centro y la constante de proporcionalidad. Vamos a sacar el centro primero por medio de rectas. Aquí sí tendríamos que extenderlos un poco más. No podríamos hacerlo por segmentos porque si los unimos por segmentos, vean lo que sucede. Si los unimos por segmentos, esos segmentos y pues nunca se van a intersecar. Entonces aquí sí tendríamos que hacerlo por medio de rectas para saber cuál es el punto donde éstas se intersecan. Entonces si unimos este punto con su homólogo, este punto con su homólogo, y nos podemos dar cuenta que esas rectas se intersecan en este punto, que sería menos 8, menos 12. Ese sería el centro de esa homotesia. ¿Y qué proporción tendría? Como para pasar de la 6 a la 7 disminuye su tamaño, pero en el mismo sentido, quiere decir que la constante de proporcionalidad primero es positiva porque es en el mismo sentido. Y como disminuye su tamaño, tiene que ser un valor entre 0 y 1. Vamos a ver cuál sería. Si esta es la imagen, la medida de uno de sus homólogos sería 1, 2, 3. Este lado de acá mide 3 unidades, mientras que este de acá mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si dividimos la medida del segmento de la imagen entre el original, es decir, 3 entre 6, simplificado daría un medio. Quiere decir entonces que la constante de proporcionalidad de esta homotesia sería un medio. Quiere decir entonces que esta sería una homotesia con centro en el par ordenado menos 8, menos 12 y razón un medio. Ya tendríamos las características de esta transformación. Entonces, vamos a ir borrando. Eso no se tiene por qué ir. Ahora, chiquillos, vamos de la 7 a la número 8, que es esta. Muchos podrían decir, bueno, profe, esa transformación se ve que es una reflexión. No podríamos decir que es una rotación porque para que pasara de esta figura a esta mediante una rotación, pues este piquito digamos que hubiera tenido que quedar hacia otro lado. ¿Cómo podemos descartar si esto es una reflexión o si es una otra transformación? Para saber si es una reflexión sucede que los homólogos, al unirlos por segmentos, esos segmentos tienen que ser paralelos. Vean que casi unimos los homólogos. Ven que todos estos segmentos que tenemos acá son segmentos paralelos, es decir, nunca se intersecan entre ellos. Con solo saber esa característica ya sabríamos que es una reflexión. Ahora, como en toda reflexión, pues necesitamos saber con respecto a qué recta o cuál fue el eje de simetría respecto al cual se reflejaron. Si aquí nos damos cuenta, por ejemplo, este punto tiene coordenadas 0, menos 12 y aquí tiene coordenadas menos 12,0. Este punto tiene coordenadas menos 12, menos 3 y aquí este tiene coordenadas menos 3, menos 12. ¿Verdad que lo que le sucedió a los pares ordenados fue que se invirtieron? Quiere decir entonces que eso sería una reflexión
con respecto a la recta identidad, porque si se refleja respecto a la recta identidad, que es de la forma y igual x, el par ordenado se invierte. Entonces sería una reflexión con respecto a la recta identidad. Ya tendríamos eso de ahí. Ahora, muchachos, para pasar de la figura 8 a la 9, podríamos decir también que es una reflexión. Comprobemos a ver si son segmentos homólogos. Si yo uno este punto con su homólogo, que debería ser este, si yo uno este punto con este, y uno este punto con este, ¿verdad que estos segmentos no tienen la misma inclinación? Quiere decir entonces que no tendrían o no serían segmentos paralelos. Con solo saber esa característica, pues ya podríamos discriminar o ya podríamos decir que esto no corresponde a una reflexión. Ahora, chiquillos, ¿cómo haríamos para saber qué esta transformación es? Y pues podría ser o una rotación o una homotesia. ¿Verdad que si fuera una homotesia tendríamos que unirlos con sus homólogos y que se intersequen en un mismo punto? El homólogo de este punto debería ser este, el homólogo de este punto debería ser este, y el homólogo de este punto debería ser este. Ven que al unir los segmentos se intersecan en un mismo punto. Quiere decir entonces que en este caso podríamos hablar de una homotesia. Como ambas figuras tienen la misma medida, quiere decir que es una homotesia con constante. En este caso, como es negativa, sería constante menos 1. Y el centro de la homotesia sería menos 8,2. Entonces podemos hablar que es una homotesia con centro en el par ordenado menos 8,2 y razón menos 1. Ahora, chiquillos, acá también, como lo vimos anteriormente, como al realizar una homotesia con k igual menos 1 es lo mismo que rotar la figura 180 grados con respecto a ese centro, ahí también hubieran puesto que es una rotación con centro en el punto menos 8,2 y un ángulo de 180 grados. Ahí con el ángulo no es necesario especificar porque si se rota 180 grados en el sentido horario o antihorario, quedaríamos en el mismo punto. Entonces no es necesario hacer esa especificidad. Y luego, chiquillos, nada más para pasar de la figura 9 a la figura 10. Y si nos damos cuenta, esta figura, para pasar a la 10, se reflejó con respecto al eje X. Entonces podemos decir que es una reflexión con respecto al eje X a la recta Y igual 0. Y ya estaríamos pues con esa parte finalizados. Entonces ven que nada más es caracterizar y pues realizar ese tipo de discusiones y poder poner la justificación correcta de acuerdo a las características que podamos ver entre los elementos homólogos o los pares ordenados de la figura, entre otros. Ahora, chiquillos, ya que hemos finalizado esta parte, lo último o el último ejercicio que teníamos que realizar era realizar una transformación sucesiva. Nos daban estos tres vértices de un triángulo y tenemos que realizarles esas transformaciones de manera sucesiva. La primera decía que se tenía que hacer una reflexión respecto a la recta y igual menos x más 3. Vean, chiquillos, yo les voy a explicar cada uno, un ejemplo por cada uno de los puntos, y con base en eso pues ustedes comprueban que el procedimiento que están haciendo es correcto. Vean, lo primero que nos solicitaba era que estos puntos se reflejaran con respecto a la recta y igual menos x más 3. Si nos damos cuenta de pues esa recta y igual menos x más 3 equivale a una recta de la forma y igual mx más b. Y recuerden que para poder reflejar con respecto a esa recta nosotros ocupábamos sacar primero que nada de esta recta la pendiente. Si nos damos cuenta, en este caso la pendiente de esta recta debería ser menos 1, puesto que es el valor que está multiplicando a la x de esta. Pero nosotros debemos sacar la pendiente de una recta perpendicular a ella. Esa se obtenía, recuerden que para que fueran perpendiculares, al multiplicar las pendientes el resultado debía ser menos 1. O que una fuera lo opuesto del recíproco de la otra, que era lo de darle vuelta y cambiarle de signo. En este caso, como esta está negativa, la otra pasa a estar positiva. Y como es 1, pues 1 entre 1 seguiría siendo 1. Esta sería la pendiente de la recta perpendicular. Pero como todas las ecuaciones de una recta son de la forma y igual mx más b, ya tenemos m, pero me hace falta b. Recordemos que el valor de b se podía calcular de la manera y menos mx. ¿Y de dónde sacábamos x y y? Pues en este caso del punto que vayamos a reflejar. Voy a hacerlo para el caso de x. Como vamos a reflejar x, que es menos 3,2, pues en este caso sería b es igual a la coordenada y del punto, que es 2 menos la pendiente, que en este caso sería la pendiente de la recta perpendicular, que es 1, por el valor de x, que es menos 3.
Esto sería menos por menos más, esto sería 5. Quiere decir entonces que la recta que es perpendicular al eje de simetría es de la forma 1x más 5 o x más 5. Ahora, chiquillos, recuerden que una vez que ya teníamos la recta que es perpendicular al eje de simetría y el eje de simetría, debíamos igualar ambas rectas. ¿Por qué? Porque eso me iba a permitir encontrar el punto donde ambas se intersecaban, que equivalía al punto medio entre el segmento de ambos homólogos. Si en este caso igualamos ambas rectas, quedaría x igual x más 5, que es esta recta, igual al eje de simetría, que sería menos x más 3. Pasamos x de un lado y números del otro. X más x son 2x, es igual a menos 2. Pasamos el 2 a dividir, entonces quedaría menos 2 entre 2, que sería menos 1. Este menos 1 significa que el par ordenado o el punto donde el eje de simetría y la recta perpendicular al eje de simetría se intersecan tiene por coordenada menos 1. Pero como es un par ordenado, nos hace falta averiguar la coordenada en y. La coordenada en y de ese punto la podríamos calcular haciendo la sustitución ya sea en el eje de simetría o en la recta perpendicular. Para cualquiera de los dos debería dar lo mismo. Entonces, si hacemos la sustitución aquí sería menos, voy a hacerlo en el eje de simetría. Como es menos x más 3, voy a cambiar esta x por el punto medio que me dio que era menos 1. Entonces sería menos 1 más 3, menos y menos más, entonces esto quedaría 1 más 3, o sea 4. Quiere decir que el par ordenado o el punto medio donde estas rectas se intersecaban, o el punto de intersección de ambas rectas sería el par ordenado menos 1,4. Pero a mí no me interesaba buscar las coordenadas del punto medio, yo lo que quiero encontrar son las coordenadas de la imagen de x respecto a esa recta, o reflejándola respecto a esa recta. Utilizábamos este punto medio para despejar de la fórmula de punto medio. Recordemos que el punto medio se calculaba sumando las coordenadas en x y dividiéndolas entre 2, las coordenadas en y dividiéndolas entre 2. Ahora, si lo hacemos para este efecto, recordemos que x1 es la coordenada del punto que yo quiero reflejar. En este caso la coordenada del punto en x sería menos 3, entonces sería menos 3 más x2, que es la del punto que quiero averiguar, lo voy a poner x' entre 2, y como esto me tiene que dar las coordenadas en x del punto medio, y la coordenada en x de mi punto medio es menos 1, esto me debía dar menos 1. Haciendo lo mismo para y quedaría 2 más y' entre 2, me tiene que dar 4 porque esa es la coordenada en x del punto medio, la y del punto medio. Si despejamos, entonces sería y x' es igual a menos 1 por 2 más 3, que en este caso creo que da 1. Y aquí y' me quedaría que es igual a 4 por 2 menos 2, que en este caso sería 6. Quiere decir entonces que x' o las coordenadas de la imagen de x respecto a esa reflexión sería el par ordenado 1,6. Este mismo procedimiento habría que repetirlo para y y para z. No hay que sacar la pendiente otra vez porque todas esas rectas son perpendiculares al eje de simetría, y para que sean perpendiculares la pendiente debería ser 1. Lo que sí va a cambiar de cada recta va a ser el valor de b y pues el despeje y las coordenadas del punto medio. Si lo hacemos, o si lo hicieron de forma correcta, la coordenada en y les tuvo que haber dado, o y', después de reflejarla les tuvo que haber dado 4,1, y de z les tuvo que haber dado 4,5. Ahora, como son transformaciones sucesivas, para realizar la siguiente transformación ya no voy a utilizar las coordenadas originales de x menos 3,2, y 2, menos 1 y z menos 2, menos 1, no. Sino que ahora lo que voy a utilizar son estos puntos de acá, que son los que logramos obtener. A estos puntos es a los que yo les voy a aplicar la siguiente transformación. Y esa transformación yo la voy a utilizar agarrando esta como x y esta como y. Es decir, estos se van a convertir en mis x y y ahora. Entonces, esta siguiente transformación lo que nos pide es hacer una homotesia. Entonces, sabíamos que x' tenía coordenadas 1,6. Y ahora yo le voy a tener que aplicar una homotesia con centro en el punto 5, menos 2. Es decir, el O sería 5, menos 2. Disculpen. El O sería 5, menos 2. Y mi K o mi razón de proporcionalidad o K sub 1 sería menos 1 medio. Recordemos que para homotesias la imagen se calcula como K sub 1
por la diferencia de los valores en x más h más k sub 1 por la diferencia de los valores en y más k. Haciendo la sustitución de valores para calcular la imagen de x1 o la segunda imagen de x o x segunda, aquí sería menos 1 medio por la coordenada en x de mi punto, que sería 1, menos la coordenada en x del centro, que sería 5, más 5, menos 1 medio por la coordenada en y del punto, que sería 6, menos la coordenada en y del centro, que sería menos 2, o sea, más 2, más menos 2. Si realizamos esto nos daría que las coordenadas serían 4, 2, 7, 8, menos 4, menos 6. Me daría entonces que al haber realizado la transformación de ux' 1,6, mediante esa homotezia se obtiene este punto, 7, menos 6. Si hacemos el mismo proceso para y, nos vamos a dar cuenta que el par ordenado de y tiene que haber sido 11 medios, menos 7 medios. Y en el caso de z, el par ordenado tuvo que haber sido 11 medios, menos 11 medios. Ahora, como esto sigue siendo sucesivo, para la tercera transformación ahora vamos a tener que tomar estos pares ordenados y ahora con estos pares ordenados aplicar la siguiente transformación, que decía que es una traslación con respecto a este vector. Como sabemos que x segunda es 7, menos 6 y el vector es de la forma x menos 2, y más 3, quiere decir que la tercera transformación o x tercera va a ser a las coordenadas en x restarle 2 y a las coordenadas en y sumarle 3. De tal forma que si lo hacemos para x quedaría 7 menos 2 son 5, menos 6 más 3 serían menos 3. Si hacemos el mismo procedimiento para y, para obtener y tercera, si a 11 medios les resto 2 quedaría 7 medios. Y si a menos 7 medios le sumo 3, quedaría menos 1 medio. Aplicando la misma transformación para z, nos quedaría que las coordenadas de z serían 7 medios, menos 5 medios. Y ahora para esta última transformación debemos tomar las coordenadas de estos puntos y aplicarles la última transformación. Ahora, en este caso dice que es con centro en el punto 5, menos 3 y un ángulo de 135 grados en el sentido horario. Al decir que el centro es 5, menos 3, quiere decir que esta va a ser mi h y esta va a ser mi k. Y como el ángulo es en el sentido antihorario, quiere decir que el ángulo es positivo, es decir, será un ángulo de 135 grados positivo. Ahora, chiquillos, ese sí los voy a hacer todos, para que estemos claros. Primero vamos a hacerlo para x. Teníamos que x tercera es 5, menos 3. Vean lo que sucede acá. Como este punto se va a rotar con centro en 5, menos 3, es decir, sí mismo, no importa cuántos ángulos se rote, porque la imagen de ese punto va a ser el mismo, porque es un punto fijo. Ahora, chiquillos, aquí sucede lo siguiente: cuando se pasa de 3, aquí se le coloca como exponente, digámoslo así, como índice, se le coloca un 4 como en romano, para decir que es como la cuarta transformación. Si viera el siguiente se pone quinta y sexta y séptima y ahí sigue. Ahora, si lo hacemos para y tercera tenía coordenadas 7 medios, menos 1 medio. Este lo vamos a rotar con este centro. Entonces, si queremos averiguar las coordenadas de x de la imagen, según esta rotación tenía que ser la coordenada en x del centro, que en este caso sería 5, más la coordenada en x del punto, que sería 7 medios, menos la coordenada en x del centro, que es 5, por el coseno del ángulo, que en este caso sería 135 grados, menos la coordenada en y del punto, que sería menos 1 medio, menos la coordenada en y del centro, que sería menos 3, o sea, más 3, por el seno de 135 grados. Si resolvemos todo esto, nos daría que la coordenada en x de la imagen de y sería 10 menos raíz de 2 entre 2. Aplicándolo para y nos quedaría
K, que sería menos 3, más, esto lo bajamos igual, 7 medios menos 5 por el seno de 135 grados más menos 1 medio más 3 por el seno de 135 grados, nos daría que la coordenada en este caso sería menos 3 menos 2 raíz de 2. Lo que quiere decir entonces que y cuarta sería el par ordenado 10 menos raíz de 2 sobre 2, menos 3 menos 2 raíz de 2. Sé que se ven coordenadas muy raras, pero efectivamente esos son los valores que quedan. Y en el caso de z, les prometí que los iba a hacer todos, pero qué pena. Es aplicar el mismo procedimiento. La imagen de z sería el par ordenado 10 más raíz de 2 entre 2, menos 3 menos raíz de 2. Chiquillos, por favor no lo pasen a decimales, porque recuerden que si lo pasan a decimales lo que tendrían es un aproximado, no el valor real. Entonces, chiquillos, con este video pues daríamos por finalizado lo que es el tema de transformaciones. Vean que pues empezamos viendo reflexiones, luego vimos traslaciones, rotaciones, homotesias, y pues por último fue como un conglomerado de todas haciendo transformaciones sucesivas. Bien, chiquillos, espero que este video les haya servido como para que se ayudaran un poco a revisar, que verifiquen ciertos pasos, ciertos procedimientos, que se aprendan a memorizar las fórmulas, que puedan justificar qué tipo de transformaciones son. Ahí les queda el video para que lo puedan reproducir si necesitan otra vez guiarse, y pues cualquier otra consulta que necesiten, pues estamos a la orden, se sabe que para eso estamos. Entonces, chiquillos, por favor se portan bien y espero que esta situación mejore pronto. Espero volverlos a ver pronto, por favor se cuidan. Hasta luego.